Gracias, presidenta. Señoría, me parece que confunde usted eso de que nos han examinado en Europa, que un tribunal alemán, en ejercicio de sus responsabilidades, adopte una decisión. Eso le parece a usted un examen a un gobierno o a un país. Me parece que está confundiendo los términos absolutamente. Seguramente usted ha leído también, como hemos leído todos, los artículos que se están publicando en el Frankfurter Allgemeine, por ejemplo, ayer mismo, o lo que dijo el portavoz del Gobierno alemán, o lo que me dijo a mí y luego ha dicho en prensa la ministra alemana, cuando ha dicho que sus declaraciones han sido mal interpretadas y que no tenía ninguna crítica que hacer a la democracia y al Estado de Derecho en España. Me imagino que lo ha leído, me imagino que usted lo ha leído y lo conoce. Por lo tanto, y me imagino que también conoce las estadísticas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De los 28 países que forman parte dentro de la Unión Europea de este tribunal, España es el tercero que menos condenas ha tenido en los últimos años en relación con los derechos de los ciudadanos. De todas formas, señorías, si alguna anomalía hay en España y en Europa es de aquellos partidos políticos que se ponen del lado siempre de los antieuropeos, de los xenófobos, de los radicales, de los fascistas. Me preocuparía a mí mucho más quiénes son los que están del lado de los que no están construyendo Europa, que no simplemente de los gobiernos y de los países que defienden el Estado de Derecho, defienden las libertades, defienden la separación de poderes y, con todo respeto, aceptamos las sentencias de los tribunales, no solamente cuando nos gustan, como les pasa a ustedes, sino que aceptamos todas y cada una de las sentencias siempre, porque eso es uno de los pilares de la libertad y de la democracia, señoría.